los procesos adaptativos, no, se ponen en marcha, o se efectivizan, o se ejecutan. Bien, si nosotros vemos por separado este componente, notaremos que tiene el sistema nervioso. ¿Qué nos da el sistema nervioso? Básicamente, ¿qué nos da? Sensibilidad, pero también nos puede dar estimulación motora, ¿sí o no? Sí. ¿Qué nos da el sistema muscular? Yo les pregunto, si les preguntara, ¿para qué se contrae un músculo? ¿Qué me dirían? ¿Para qué se contrae un músculo? ¿Qué me dirían? Para realizar su función. ¿Cuál es su función? No. Un músculo se contrae para una de estas dos cosas. Para mover o para posicionar. ¿Para qué más se contrae un músculo? Ahora, que la contracción sea todo un mecanismo que ustedes han visto, ¿no? Que se da es otra cosa. ¿Para qué se contrae un músculo? Para mover o para posicionar. No hay más. ¿Cierto? Estira tu mano. ¿Qué están haciendo? Mi mano no entiendo. Generando un movimiento. Quédate ahí. ¿Qué están haciendo nosotros ahora? Están posicionando. Entonces, para mover o para posicionar, se contraen un músculo. La diferencia es que para mover se contraen de una manera y para posicionar de otra manera. ¿Sí? Sí. ¿Entienden, no? Para mover se contrae de una manera y para posicionar se contrae de otra manera. ¿Cómo se llama esa contracción destinada al movimiento, que es dinámica, donde el músculo se acorta? Isotónica. Pero esa contracción en la que solo hay tensión, isotónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos que decir acá? Cuando interactúan estos dos elementos para los fines que sean, esa interacción es lo que conocemos como mecanismo neuromuscular. O sea, esa acción conjunta, ¿no?, del sistema nervioso estimulando, informando, y los músculos ejecutando una acción que puede ser los movimientos o la posición. Habíamos visto este esquemita desde el inicio. Frente a los sucesos o eventos, los órganos sensores de cualquiera de estas partes del sistema que gobiernan al sistema estomatognático generaban respuestas, y estas respuestas eran de este tipo, ¿cierto? Y luego estas iban a generar protección, regulación, adaptación. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la función. Muy bien. En esto radican los mecanismos neuromusculares. ¿Por qué se dice mecanismo neuromuscular? Porque son las acciones reflejas en las que interviene el sistema nervioso como comunicador, como estimulador, y el sistema muscular como ejecutador de eso. Así vamos a tener lo que el doctor Manx en su libro lo clasifica: mecanismos neuromusculares, musculares, articulares, puntodenidales, mucosales, periodontales. ¿A qué se refiere con eso? Un mecanismo periodontal es ese mecanismo donde el estímulo empieza en el periodo. Por ejemplo, la clásica piedrita en el arroz. ¿Dónde sienten ese peligro de que puedan reventar el diente? Cuando... En el botal dentario no, en el periodonto del diente, ¿cierto? Y de inmediato hacen una apertura súbita y abrupta, ¿o no? Ese es un reflejo, no susceptible, es un mecanismo periodontal. Es un mecanismo neuromuscular periodontal. Por ejemplo, ustedes están masticando un pescado frito y una espina se les clava entre la papila intergingival. Sigue masticando y dice, ¡ay, qué linda espina! No, igualito. ¿Dónde empezó el estímulo? A nivel de mucosa.
paciente usa una prótesis y de inmediato cierra y le hace doler, entonces rehúsa a masticar por este lado. Ese sería un mecanismo mucosal. ¿Dónde está empezando el estímulo? En las terminaciones libres de la mucosa. Y va a generar todo ese mecanismo. ¿Nota? Ese mecanismo, recuerdo, de acomodar la mandíbula, cambiar el patrón de movimiento, lo que fuera, o dejar de mover por ese lado. ¿Y cómo sería un mecanismo pulpodental? El que empieza en la pulpa dental. Ejemplo, cuando alguien tiene una afracción y empieza a tener sensibilidad a nivel cervical, o cuando hay recesión gingival, entonces el cuello queda expuesto. El cuello suele generar sensibilidad. Cuello expuesto puede generar sensibilidad en el paciente. Por eso es que le pasan las famosas pastas dentales Sensodyne, ¿no? ¿Para qué? Porque eso supuestamente crean ciertos precipitados que generan una capa protectora para evitar la sensibilidad. Pero ¿qué pasa si tengo una cavidad pulpar enorme? Donde cada vez que como se me metió una lentejita y de inmediato me hace ver estrellas. ¿Qué hace el paciente de inmediato? Empieza a masticar por el otro lado. ¿Cambió su patrón o no? Sí. Ajá. ¿Ve? Es un mecanismo neuromuscular, pero pulpodental. Lo mismo puede pasar a nivel articular también, cuando tenemos alguna alteración articular, ¿no? Por eso puede hacer que cambien nuestros patrones de movimiento para no seguir afectando a la articulación. ¿Y cómo son los musculares? Y en esto me voy a detener un rato para que puedan entender todo lo demás. Nosotros dentro del músculo, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en el músculo? Fibras musculares. O sea, un músculo es un montón de fibras musculares. ¿Qué hacen las fibras musculares? Se contraen, ¿no? Para generar movimiento. Las fibras musculares están agrupadas como una especie de batalloncitos. ¿Cómo se llamaban esos batalloncitos? En el examen no me así batalloncitos, lo estoy diciendo para que me entiendan. Unidad motora, o sea, un grupo de fibras con la fibra que los gobierna. Fibras sensoriales. ¿No? Así es, claro. Por ejemplo, Maduro quiere que Venezuela sea una unidad motora. O sea, es la única neurona y el resto de estúpidos síganle como si fuera un redil, como si fuera un corral. ¿Me entiendes? Esa es una unidad motora. Uno que manda y el resto que le obedece. Neurona más las fibritas que se contraen. Ok. Entonces, en el músculo, en los músculos esqueléticos especialmente, existe un grupo de musculitos que se quedan encapsulados en una especie de uso. Por eso se llama uso neuromuscular. ¿Han leído o no han leído? Y probablemente no han entendido nada. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a hacer acá un gráfico rápido, porque sin eso no me van a entender nada. Ahí. Rojo está bien. Entonces, va a haber un grupo de fibras que van a quedar encapsulados en un tejido conectivo. O sea, son fibras musculares. Pero por alguna razón lo enrola y se quedan encapsulados acá. Dentro de esta capsulita. Hay unas que son gorditas así y otras que son así. Y estas gorditas, todos sus núcleos están amontonados acá. En cambio, en las otras están así. A esto es lo que dicen en saco nuclear y en cadena nuclear. Todo esto es como un organito. Es como un organito, pero está en toda la masa muscular. Se llama uso neuromuscular. Estas fibras se llaman las fibras intrafusales porque están dentro del uso neuromuscular. El resto de fibras
¿no? Que son del músculo, ¿qué serían? Por lógica, ¿cómo se llamarían? Fibras extrafusales. ¿Ya? Ya acaba el pequeño detalle, niños. Esto está dentro de la masa muscular, como cualquier fibra, solo que están encapsuladas acá. Estas fibras todas son inervadas por las motoneuronas gamma, no importa de qué parte craneal vengan ni de dónde vengan, por las fibras, por las motoneuronas alfa. O sea, las fibras del músculo están inervadas por las motoneuronas alfa. Y tienen una capacidad contráctil así, tremenda. En cambio, las fibras intrafusales son inervadas por una neurona que se llama la motoneurona gamma. Y un detalle más, son contráctiles solamente en el extremo, acá o acá, a diferencia de las fibras musculares que son contráctiles en toda su longitud. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Bien. Pero por otro lado, hay otra fibra que viene a la parte central. No me acuerdo exactamente la fibra, creo que son betas, pero voy a ponerlo acá. Son fibras sensitivas. Miren la particularidad. O sea, todas las fibras del músculo reciben inervación motora o sensitiva. Motora. ¿Para qué? Para contraer. En cambio, estas fibritas que están dentro del uso neuromuscular reciben dos tipos de neuronas. En su parte central, neuronas sensitivas, y en sus partes polares, ¿no? Motoras. ¿Por qué en sus partes polares? Porque estas solo se contraen acá. Acá no hay esas microfibrillas que se contraen. Entonces, miren lo maravilloso de esto. ¿De dónde viene la fibra motoneurona gamma? Ahorita lo vamos a entender. A ver, tú vas a hacer mi material didáctico. Inclínate un poquito hacia el cuaderno. Finge como que te estás muriendo de sueño y que estás cabeceando. ¿Qué pasa? Pues si él está a veces haciendo la finta de que está atento y decir, ajá, claro. Por supuesto, y de pronto su cabeza le está yendo así. ¿Qué pasa en el instante en que su cabeza se va cayendo más? ¿No hace esto? ¿Por qué? Porque cuando su cabeza se va cayendo, los músculos de su cuello, de la parte posterior, se están tensando. Y cuando se tensan ya más de lo debido, cuando ya se tensó, estos sensores dicen, ¡ey, se está estirando! Y de inmediato generan un reflejo para que las motoneuronas alfa, contraigan los músculos. Y eso de inmediato, esto se llama el famoso reflejo miotáctico. Esto es lo que ocurre. Deja alto tus pies, así, déjalo, mire. Quédate así. ¿Qué pasa cuando el médico te golpea acá? ¿Vieron cómo pateó? Claro, entonces yo al golpear acá, lo tenso abruptamente a su cuádriceps pulmonar. Y como respuesta a eso, genera una... ¿No? Así es. Entonces, ¿qué pasaría si yo les bajo la mandíbula abruptamente así para abajo? De inmediato se activan los maceteros todos y te hacen cerrar al punto que hasta te podrían golpear de regreso. Es un reflejo mío. O sea, cuando tú estás viendo al chico que te gusta, a la chica que te gusta así, se te va cayendo la mandíbula. Llega un momento en que ya se cae más. Ya es cuando el uso neuromuscular dice, ya, vuelve a tu sitio. Y genera el reflejo. ¿Lo han entendido eso?
Entonces, ¿qué es lo que hace el uso neuromuscular? Dicho eso, ¿qué hace el uso neuromuscular? Regula la longitud muscular. Gracias a eso, ustedes no pueden, no podrían abrirle la boca a nadie de más. Los hiperlaxos. Ahora, les cuento algo. ¿Qué pasa cuando a una chica la fuerzan para ser violada? Al abrirle las piernas, ¿qué músculo están estirando? Los aductores. ¿Y qué van a hacer los aductores? Entran con el uso neuromuscular a hacer lo contrario y hacen esto. Hacen con tanta fuerza que podría esa persona terminar con una contractura a nivel de sus aductores. Por eso es que las chicas que han sido sufridos deben ir de inmediato al médico legista para que él vea y dice, sí, tiene contractura en los aductores. Esa es una muestra irrefutable de que ha sido forzado. ¿Comprende? Entonces, ¿quién actuó en esto? El uso neuromuscular. Es increíble. Pero ojo. ¿Y qué pasa? Eso sí se tensa de más. ¿Y qué pasa si tú empiezas a forzar a tu músculo a contraerse de más? ¿Habrá alguien que te haga el pare o no? ¿Quién es? ¿Las fibras sensitivas? ¿Quién es? Las motoneuronas alfa. No. ¿Quién es? ¿Sensitivas? ¿No? El órgano tendinoso de Golgi. ¿Ven cómo es increíble, es alucinante? Tiene sensores por todos lados. Así como hay alguien que va a decir, ¡ey! ¿No te estires mucho? ¿Qué va a hacer? Oye, no contraemos mucho. A ver, apliquen con toda su fuerza. Y verán que no llegan ni a 30 segundos apretando. ¿Sí o no? Miren, aprieten toda su fuerza. Y de inmediato se inactiva o no su músculo. ¿Por qué? Porque en ese instante el órgano tendinoso de Golgi dice, ya basta. Por eso es que el apretamiento es intermitente. ¿Qué pasó? Nadie aprieta así. Entonces, uno hace, están que tira y afloja con el órgano tendinoso de Golgi. Ah, eso es porque llegaron a exceso. ¿Entienden? ¿Les quedó claro eso? Ya. Entonces, miren lo maravilloso que es el músculo. Tiene mecanismos que evitan que contraiga mucho y evitan que se distienda mucho, ¿cierto? Ya, entonces, dicho de otro modo, ¿qué hace el uso neuromuscular? Es un órgano regulador de la Nos está mandando los dos. Dice que ¿Hasta ahí lo entendieron? el superior Sí. se pierde. El modelo Entonces, se pierde. en el cabezazo que va a dar. ¿Qué tal actor eres? Imita un cabezazo. Estás durmiendo así. El modelo superior se pierde al momento de hacer la férula. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sabes eso? Sí, el doctor mismo lo dijo, por eso me dijo, préstame el central que no lo vas a Ya, usar. por eso. Y la platina no se pierde, ¿o sí? Cuando te estás quedando dormido en el micro. La platina que tiene el modelo arriba no se pierde, ¿o sí? No. Ya. El pata dice que está mandando dos platinas nomás. Supuestamente los dos inferiores, una tuya y una mía. No, yo tengo mis dos platinas. Estaba colgado en el micro. ¿No le dice las platinas? No. Y de pronto, como te estás desplomando. ¿Por qué no me dices las cosas completas? Yo le he mandado a rodar ahorita el podcast. Es un mecanismo neuromuscular de origen muscular. Un mecanismo neuromuscular muscular. Ejemplo, el reflejo miotático. Esto para los que leyeron y no lo entendieron. Pero acá no termina el asunto. Miren esto. Estos sensores que nos han dicho, estos son los que le datearon al sistema. ¡Ey! El músculo se está estirando. Y como respuesta, ¿quién vino a dar la respuesta? Las motoneuronas alfa ordenando a todos las fibras musculares a que se contraigan. Acá viene el detalle. ¿Y qué pasa con esta motoneurona? Esta es una motoneurona de origen central. Es un estímulo que viene ligado a nuestras vivencias. Estás tenso, estás con cólera, estás con rabia, lo que fuera, estás asustado, te estás preparando para el enfrentamiento, etc.
En ese instante viene el estímulo de la motoneurona alfa y ¿saben lo que hace? ¿Se acuerdan lo que les dije, no? ¿Qué parte nomás es contráctil en esto? Entonces ahora díganme, ¿qué pasaría si esta viene y contrae solo esto? ¿Qué sentirán estos de acá? ¿Entendieron o no? Si solo esto se contrae, ¿esto se estirará o no? Claro, pues. ¿Cómo que no? Mire esta mano. Yo estiro en estos extremos. ¿Qué pasa con el centro? ¿Se estira o no? Ya. Y los sensores que están acá, ¿qué van a captar? ¿Qué van a captar? ¿Cómo? Que todo el músculo se está estirando. ¿Y se está estirando otro músculo? No. ¿Y qué respuesta van a generar? Una contractura. O sea que la motoneurona gamma se ha convertido en la vieja chismosa que va a generar un efecto contrario. ¿Han entendido? Ya. Han ido al aeropuerto y a algunos centros comerciales donde tú te paras ahí y la puerta se abre automáticamente, ¿sí o no? Sí. Ya. Porque sale un agente, tiene un sensor. ¿Qué pasa si yo agarro un pedazo de cartón en forma de gente y lo acerco ahí? ¿Se va a abrir o no? ¿Y es una persona? No. ¿Le engañé o no le engañé? Ya, igualito. ¿Qué va a pasar acá? Viene la motoneurona por el estrés, por la tensión, por todo lo que tus vivencias y contraen estos así. ¿Qué va a pasar con la parte central de esto? ¿Qué van a sentir los sensores? ¿Qué van a percibir? Como que todo el músculo se estuviera estirando. ¿Y qué respuesta generarán? Señores alfa, actívense, contraigan el músculo. Y el músculo se va a contraer aún cuando no se estiró. Ahí está la explicación del famoso apretamiento. Ahí está la explicación de por qué te duele el cuello, la espalda cuando estás tenso. Porque has activado a la motoneurona gamma. Y la gente cree que, ay, con masajitos se le pasa. No. Elimina, claro, los masajes ayudan. Pero ¿qué es lo que tienes que eliminar? Lo que lo está generando. Tal vez tienes conflictos en casa, conflictos en el trabajo, conflictos en el estudio, estás en una relación tóxica, eres hincha de la alianza, no sé, tienes que resolver tu vida, ¿no? O votas por qué. Ya ahorita se hace una motoneurona. ¿Les quedó claro esto, chicos? Ahora, vuélvanlo a leer lo de del uso neuromuscular y notarán que es como se lo dije. No saben cómo lo está pisando. Ok. Dicho eso, entonces, ahora que ya lo entendieron, cosa que no se podía explicar durante la clase de neuromuscular, ahora viene este punto. ¿Te vas afuera o dejas tu celular? Yo estaba haciendo los primeros documentales. ¿Qué? Eso es lo que usted escribió en los notables. Pues usar el lapicero. Se te van a atrofiar las manos. ¿Cuáles serían los eventos? Las condiciones oclusales. O sea, los traumatismos. ¿A qué se refiere con condiciones oclusales? Lo que cuando hablamos de ATM decíamos, la inestabilidad ortopédica. O sea, los contactos que desacomodan la mandíbula y están forzando algunos músculos a actuar en una posición que no les corresponde. ¿Okay? Los traumatismos. Estrés. El estrés emocional. El dolor profundo. Uy. Y las actividades parafuncionales. Doctor, ¿Sí? condiciones oclusales contaría como disfunción. ¿Cómo? O sea, condiciones oclusales contaría como disfunción.
disfunción bueno, no lo dice tal cual, pero solamente pone, o sea, en el libro dice que la disfunción hace que a veces no ocluyan de una buena manera, y no es porque sea la condición, sino sea el mismo músculo. Y si no se trata, o sea, si no vas al origen, que es el músculo, así la ortodoncia o cualquier tratamiento odontológico, no vas a poder claro, si el origen de tu problema muscular no es la oclusión, hagas lo que hagas en tu oclusión, eso va a seguir. Ok, bien. Venga. Las condiciones sistémicas también entrarían en esa parte, digamos, lo que vienen a ser la edad de las personas, por ejemplo, si son adultos mayores. No irían como factor etiológico, como evento, pero irían como, ¿cómo se podría decir? Como concomitantes, como disparadores. Algo así. Bien, podría... Claro, por ejemplo, ¿por qué no vemos pacientes glucómanos de 70 años? Porque su estilo de vida ya es otro. Ahora están apapachando los nietos, están ahí tranquilos, ¿no? A menos que hayan tenido, que tengan una vejez detestable como muchos viejos renegones. O por otro lado, recuerden que con la edad disminuye el tono muscular. ¿Sabían eso, no? En las mujeres más que en los varones. Por eso que las mujeres no deben dejar de hacer actividad física. O sea, el evento viene a ser lo que afecta al músculo. Algo que afecta al músculo. Es que eso es natural. Eso es algo, es como decir que se le vaya cayendo el pelo con la edad. Sería como algo adicional, pero no algo completo. Claro. O sea, la edad es fundamental, y algunas condiciones sistémicas para ver cómo respondes tú a los eventos. ¿Me entiendes? Imagínate que tú tienes parafunción y enfermedad periodontal y eres diabético. Respondencia a tu enfermedad periodontal. Tus dientes van a terminar bailando rocas. Reggaetón. Aumenta las probabilidades. Claro, esos son los factores concomitantes. Bien. A ver, condiciones oclusales. Cuando hay inestabilidad ortopédica, ¿no? Y esto ustedes ya lo habrán notado, que varios de los que tienen discrepancia incéntrica muy grande tienen dolor muscular en alguna zona cuando los palpan, ¿no? Entonces, estamos hablando de la inestabilidad ortopédica. Miren este señor, así ocluye en céntrica, miren su línea media. Y miren cómo es cuando le llevan a habitual. Wow. ¿Comprende? ¿Cuánto de componente horizontal tiene? 1 centímetro. Casi Más. 7 milímetros por lo menos. ¿Y qué dice la estadística? 0.5 en sentido lateral. Y este tiene casi un centímetro. ¿Cómo no va a tener problema muscular? ¿Me entiendes? Acá tienen un ejemplo de en eventos, condiciones oclusales. O este señor del que ya les conté. Si les comenté de esto, ¿no? No. Si les comenté. De la altura. Yo les comenté de este caso. Este señor, miren, ocluye así. Ah, no se acuerdan. Este señor llegó así a la consulta. Ey, ya dejen de hablar de sexo. ¿Cuál es el problema? Lo que me estaba preguntando que cuál era, o sea, lo normal del deslizamiento céntrica. En sentido antero-posterior, 1. No es que sea normal, sino el rango hasta donde podemos tolerar. En sentido antero-posterior, 1 milímetro. Y en sentido lateral, 0.5. O sea, si tu deslizamiento es mayor de 0.5 en este sentido, no lo dudes. Es muy probable que ya tenga
Este señor, por ejemplo, si no se comenté la vez pasada, Sí. fue a la consulta por otra cosa, por una moral, con dolor. Y al ver que ocluye así, se me ocurrió llevarle aceite. Ese no es bilis, es él. Y le dije, ¿sabe qué? No lo puedo creer. Otras personas con su caso ya hubiesen venido con dolores de cabeza. Y él me miró asombrado. O sea, era eso. Y él me contó que se había pasado por neurólogos, por todo, porque sentía tensión en la calota craneana. Se le hizo todos los exámenes habidos y por haber. Y para nada se imaginó que era porque su mandíbula estaba todo hacia adelante. Y él no es clase 3. Él no tiene estructura esqueletal para clase 3. La discrepancia ahí es brutal, abismal. ¿Comprenden? Ahí están viendo ustedes un evento o un condicionante para generar. Cuando decimos eventos, ¿estamos hablando de factores etiológicos o no? Sí. Prácticamente. ¿Ven? Es que no sabemos qué pasó durante su cambio de dentición. Muchos de estos problemas suelen empezar. A ver, imagínate, viene un niño de 7 años y tiene 3, 4 dientes hipercariados. Lo llevan al odontopediatra y le dice, acá hay que hacer 2 pulpotomías, una pulpectomía, y ¿cuánto me sale, doctor? Bueno, sumaria son 1.000 soles, son 4 molares, más la reconstrucción, 1.000 soles, 250 cada uno. La pulpotomía o la pulpectomía es como una endodoncia, pero en dientes de siglos. Entonces, ¿qué hace el padre de familia? Ah, pero doctora, ¿y estos dientes son de leche o son definitivos? No, son de leche. Ah, ya, eso regalo. Entonces, los pacientes no entienden que los dientes de leche, ¿no? Los residuos, están ahí, primero, estableciendo el espacio necesario, desarrollando el esqueleto para el que va a venir. Entonces, cuando les hacen extracciones indiscriminadas, se desacomodan. Y para cuando tiene que venir el que viene, se genera un desorden. Eso es uno. Lo otro podría estar asociado a malos hábitos. Los malos hábitos podrían estar alterando el crecimiento y desarrollo, la forma de los dientes, en fin. Por eso es importante que los chicos desde los 3 años sean monitoreados por un odontopediatra. ¿Ok? Tienen que ser monitoreados. Entonces el odontopediatra hace lo que se llama la ortodoncia interceptiva. ¿Qué significa eso? Que a tiempo de tiene. Me había emocionado y se va a hacer una pregunta. En muchos casos. ¿Qué pasó? Claro, lo que pasa lo estamos viendo con fines didácticos por separado, pero me parece bien tu deducción. Claro, la inestabilidad ortopédica, o sea, problemas oclusales, pueden ser factores etiológicos para musculares o para ambos, o para ninguno, porque hay gente que lo tolera. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Tiene que ver todo dentro de la relatividad. En las épocas en que yo aprendía esto, o sea, cuando estaba con ustedes, había una corriente de los famosos natólogos que decían a Renaceta, sí o sí, la oclusión genera problemas temporomandibulares. Y en nombre de eso, mutilaban dientes. ¿Sabes? Uy, tiene 2 árboles de cierre, te desgastaban, hacía lo que sea con tal de dejarte en un solo apreciado. Y a veces rebanaban innecesariamente dientes. Porque, entonces, cuando se encontraron con la realidad, cuando vieron que personas con una bonita oclusión tenían problema articular o tenían problema muscular. ¿Comprende? ¿Cómo explicas eso?
Acá tienen el deslizamiento, miren, desde todas las posiciones, en sentido antero-posterior, y comparen. Es enorme. Otro evento, los traumatismos. Los traumatismos, la que sucede en los choques o en accidentes. Ahora entienden por qué en la historia clínica aparece ese dato, ¿no? ¿Ha tenido usted alguna vez traumatismos en cabeza o cuello? ¿Sí? ¿Ok? Eso. Pero yo le agregaría otra cosa más al evento. Algo que está en la historia clínica y muchos no entendían el por qué ni el para qué. Kevin, tú sabes cuál es. Tú que has estado en mi clase. Y dijiste, era para eso. ¿Ah? ¿Cuál sería ese evento? La postura. La postura. Muchos disturbios musculares tienen origen en la mala postura. Y ahora que todo el mundo está utilizado con el celular y camina así, con el tiempo los quiroprácticos, todo eso, dentro de 10 años hay 2 profesionales que se van a hacer millonarios. Los fisioterapeutas, ¿ya? Y los psicólogos, los terapeutas de adicción. Mi hijo estaba al borde de la adicción, le he quitado el celular y ahora está leyendo. Y su premio para leer es ir al fútbol. Ahora está leyendo El Principito. Hace poco ha leído ya otro libro y ya lo estoy haciendo leer. Y con eso se gana 1 hora de celular. ¿Comprende? Bueno, lo buscaré. Libro Pachibolos es la misma. ¿Comprende? Es fundamental. En poco tiempo esos terapeutas se van a hacer. Si ahorita estudiar una segunda carrera, estoy pensando seriamente estudiar psicoterapia. Imagínense, con lo que sé de coach para psicoterapia ya puedo tratar adicción. Crean, ahorita estoy seguro que muchos de ustedes, sin darse cuenta, ya están cayendo en la adicción a las redes. Okay. Bien, entonces, ¿qué podríamos agregar como eventos? La postura, las malas posturas. Bien. Traumatismos. Otro ejemplo de traumatismos, aunque ustedes no lo crean, es muchos pacientes tienen pésimas referencias sobre esto. Sí, pues. No saben lo traumático que es la extracción de una tercera molar. En muchos casos terminan con un trismo que dura casi una semana que no pueden abrir la boca. Y hay pacientes que vienen a la consulta y todo mi problema empezó después que me extrajeron la tercera molar. Y nunca lo tenía. O en todo caso, eso fue el disparador. ¿Cuál tendría que ser el otro? El estrés emocional. Y acá, ¿qué motoneurona entra en acción? ¿Qué motoneurona entra en acción? La gama. Muy bien. Es que en la oscuridad no sé quién es quién. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tiene usted, yo pienso que en la historia clínica habría que agregar una pregunta. Chido. ¿Sería pertinente o no agregar una pregunta en la historia? Claro que sí. Bien. Ahora nos vamos a
entender por qué el estrés puede ser una de las principales causas de problemas musculares. ¿Qué es el estrés en biología? Reacción que el organismo elabora como respuesta frente a la detección de situaciones amenazadoras. Dice, reacción natural, normal de todo organismo superior viviente. O sea, todo organismo vivo sufre lo que es el estrés. Eso es normal. Mecanismo natural de defensa de todo organismo completo. Yo les recomiendo, ya que paran con el celular, entren en YouTube. ¿Ya? No, cuando puedan. Y buscan efectos del estrés en la diabetes, en una serie de problemas. Durante el estrés tiene una serie de efectos en la salud general del paciente, de una persona. Se mencionaba que el estrés también llevaba parafisión. ¿Cómo? Actividades como bruxismo. Claro, pero eso tienen un potenciador que es el estrés. ¿Ya? ¿Cuántas clases de estrés tenemos? La pregunta, ¿hay estrés saludable, sí o no? Sí. Hay clases de eustrés y Distrés. el estrés es ese estrés saludable. Cuando sales en la bicicleta, estresas tu cuerpo y todo, toreando los carros, etc. Ya ese es un eustrés. No. Y distrés Perdón. es el que tiene un efecto pernicioso en el organismo. A ver, ¿cómo se da todo este hecho? Miren lo que ocurre. Sucede el factor estresante que ustedes habrán visto, ¿no? Ya han visto los factores estresantes, ¿no? Ese factor estresante va a generar una alarma en el organismo. Una de ellas es la secreción de catecolamina, por ejemplo. Mucha adrenalina. ¿Ya? Esa alarma implica, por eso que los que paran estresados están siempre inflamados. ¿Qué más? Miren todo lo que puede generar. Despierta el cerebro, dilatan las pupilas, abren los orificios nasales, ensanchan los bronquios, elevan la frecuencia cardíaca, elevan la tensión, elevan la glucosa, disminuyen los movimientos intestinales y la secreción de orina. Ahora pueden decir, ay, no sé por qué, no sé qué comer, que siempre paro mal del estómago, que paro estreñir, en fin. Quita tu tensión y ya está. Y miren lo que está entre las causas, entre los efectos del estrés, que se tensan los músculos, o sea, aumento de hiperactividad. Frente a eso, ¿qué tenemos? Tenemos dos opciones. O nos enfrentamos o huimos. ¿Cierto? Si te enfrentas, el factor estresante desaparece. Y si huyes, el factor estresante persiste. ¿Y qué va a generar? Disminución de la capacidad inmunitaria, trastornos de conducta y todas las secuencias negativas de esto que está acá. ¿Ok? Este cuadrito es un cuadrito hecho por unos alumnos de doctorado que encontraron información y lo armaron así, me parece sumamente ilustrativo. El estrés y el Estrés. distrés. Cuando uno juega fútbol, ¿estresa su cuerpo? Sí. Sí. Claro, juegan a diste apretado para no perder. Ese estrés, ese es un estrés, es un eustrés. Es un eustrés. ¿Sí? Pero ¿cuál sería el distrés del pobre hincha que está en la tribuna? Puteando al árbitro, insultando eso, no, que por acá. Ese está sufriendo un distrés. Pero veo que muchos lo toman al revés, porque el estadio viene a ser el sitio donde la gente hace su catarsis total. Vas a ver a una chica, una damita bien puesta, gritando unas lisurotas en el estadio, que es inimaginable en una dama, pero ahí.
Están disipando su estrés. Esto puede ser un estrés, porque todo el mundo sale, sobre todo si tu equipo gana, ¿no? Sale, te has estresado todo, pero sales complacido. Muy bien. Hay otro más. ¿Cuál es? Para funcionar. La actividad para funcionar. Miren el efecto de la actividad para funcionar. La actividad para funcionar en general, ¿qué genera? ¿Qué genera? Fuerzas. Esas fuerzas pueden tener un efecto pernicioso en dientes, en periodonto, en la ATM y en la misma musculatura. Eso va a depender de cada paciente. En muchos pacientes, como producto de la parafunción, el que se afecta es el músculo. ¿Por qué? Porque termina fatigado y termina alterado y termina con dolores recurrentes. En otros pacientes, la parafunción le puede generar problemas articulares. En otros no le genera ni problemas articulares ni problemas musculares, pero ven sus dientes estropeados totalmente, con lesiones cervicales no caliosas. Todo eso puede pasar. Dolor muscular, o sea, puede generar de desgaste, pero también puede generar el dolor muscular. Frente a todos esos eventos, ¿qué hace la musculatura para adaptarse? ¿Cuáles serían los mecanismos adaptativos? Uno. Engrama muscular. ¿Se acuerdan lo que es un engrama muscular? A ver, ¿quién me dice que es un engrama muscular? Yo estoy premiando ahora, estoy de regalo. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es un engrama muscular? Sería como lo que el músculo se acostumbra a hacer, o sea, como que ya está determinado que tiene que hacer esa función, ¿no? Su costumbre. ¿Pero para qué? Para evitar ciertos estímulos, por ejemplo, el contacto prematuro, el deslizamiento, busca evitar ese contacto para que directamente. Claro. ¿Lo han entendido? A ver, ¿alguien más que tenga una idea de lo que es un engrama muscular? A ver. Funcionamiento de un músculo ante un evento o modificación para dar un evento diferente al que ya tenía. A ver, explícame con un ejemplo. Yo puedo hacer mi RC así, de manera muy sencilla, como antes yo no podía hacer un RC para mí mismo. Y mis pacientes, como yo también mismo, me hacían la RC y no les salía. Y yo comencé a practicar mes tras mes. Yo mismo puedo hacer mi propia receta. Y eso me funcionó. Sí, más o menos es eso. ¿Cómo te ríes? Ríos. Sí. Todas las buenas intervenciones se aprenden. A ver, Jade. Disculpe, mi compañero me dijo que hay dos ríos. Ríos de Tauque. Sí. Sí, ríos del bueno. Por ejemplo, ¿no? Tengamos problemas o dolor en una parte de entonces vamos a tratar de abrir lo menos posible, vamos a tratar de adaptar a eso, lo vamos a sentir como normal. Por ejemplo, yo pasé de clase 3, que era mordida invertida, a vis a vis, o sea, con esa actividad de mecanismo adaptativo de entrenamiento, que era haciendo juegos con la musculatura, haciendo como se menciona. Es que obviamente estaba organizado. No sé qué pasó. Ya. Bueno. Esto también se le llama ciclo muscular. No. Por ahí está relacionado también con el tema de las adaptaciones musculares, como, digamos, al momento de hacer para funcionar el bruxismo, el apretamiento, que tus músculos empiezan a sentir dolor y con el paso del tiempo se empiezan a generar como que más fuerza y evitando que genere esa articulación, digamos, que hacia la podría estar relacionada con la hipertrofia muscular. Claro, la hipertrofia es un mecanismo adaptativo, pero no es un engrama muscular. Entonces, ¿qué vendría a ser un engrama muscular? Voy a pasar
señalaba Víctor a todas las intervenciones que han estado correctas. Cualquier actividad aprendida por repetición, ¿para qué? Para compensar o para evitar, o sea, para compensar algo que funciona mal o para evitar algo que está estorbando. Para evitar No, algo que se cualquiera de las estorba. dos. Por ejemplo, cuando ustedes cierran en céntrica y aparece ese punto prematuro, ¿estorba o no estorba? Sí. Entonces, ya no llegan al estorbo. De frente se van a la posición de acomodo. ¿Sí o no? Sí. Lo aprendieron por. ¿Y para qué? Para sentirse cómodos. O sea, es un mecanismo adaptativo. Generar un engrama muscular. Hacen la mano los que han tenido ortodoncia. Ustedes no se dan cuenta que a medida que les iban ajustando los alambres, cada vez ustedes sentían que mordían diferente, ¿no? Y de tiempo en tiempo se iban acostumbrando a nuevas formas de obstrucción. Entonces iban ustedes formando nuevos engramas, borraban uno y iban creando nuevos engramas musculares. Otro engrama muscular es, imagínense que ustedes tengan una cavidad acá y ese diente está sensible. Ya no como. Entre el alimento te duele y de inmediato lo llevas para acá. En la quinta, sexta, octava vez que haga, cada vez que entre el alimento, de frente se va para allá. Y mastican solo por ese lado. ¿Qué han generado? Engrama. Eso es un engrama muscular. O sea, es una modificación funcional que hace para seguir o para efectivizar la función. ¿Cuál es otra forma de responder del músculo como un mecanismo adaptativo? La hiperactividad. La hiperactividad. Y de la hiperactividad tiene un límite. Tiene un límite. La La cocontracción protectora, que aparece en el cuadro que ustedes han leído como disturbio, en realidad más que disturbio, es un mecanismo adaptativo. Donde el músculo está como, diría, asustado. Ajá. Esto me hace daño y ya no lo toco. Y se pone duro para no Se llegar a esa contrae. zona. Duele solo si lo estimula, pero no duele a la función. ¿No? Así es. Y la hipertrofia, lo que dijo, ¿cómo te apellidas? ¿Ah? Tinco. Tinco para tincones. ¿Ok? La hipertrofia viene a ser un mecanismo adaptativo. Doctor, Sí. dentro de la concontracción protectora entraría lo que es el deslizamiento funcional del cóndilo, porque había en el libro una parte en la que decía que, por ejemplo, cuando el cóndilo se iba ya por la parte posterior, no debería estar ahí, no debería estar en la zona intermedia. Entonces lo que hacía era, de la parte posterior del disco se iba a la parte intermedia, pero había ese deslizamiento. ¿Esto sería parte de la concontracción? No. Claro, puede relacionarse, lo que pasa a nivel articular puede generar una cocontracción protectora, sí, para restringir el movimiento, que es muy diferente. ¿Ya? Y ahí viene el famoso ETC. ¿Qué le agregaríamos ahí? Varias cosas. A ver, miren esta paciente con esas coronas tan feas, colega, y me dice, no, yo tengo vía incisiva. Dice, no, no tienes vía incisiva. Sí, tengo vía incisiva. A ver, le puse un espejo y le dije, protruye derechito hasta llegar al bisbis. Y no lo podía. Cuando protruía así. Mire mis incisivos. No. Lo estás haciendo torcido. ¿Y por qué lo hacía torcido? Porque atrás había contactos que tropezaban. Claro. Entonces, ¿por qué tuvo una producción desviada? Está evitando eso. Entonces está generando un mecanismo Engrama. para sortear ese estorbo, ahora protruye de costado, casi lateral. Ahí está el estorbo. ¿Ok?
Como todo músculo que entra en acción repetidas veces, ¿cuál es la consecuencia? La hipertrofia. Y eso es hipertrofia. La hiperactividad lleva a hipertrofia. ¿Cuándo estamos hablando de disfunción entonces? Muscular. Cuando todos los mecanismos, ¿no?, sobrepasaron esta capacidad. Y como consecuencia de eso, ¿qué ocurre? Dolor. Vamos a ver dolor, Limitación de movimiento. Disconfort. O disconfort recurrente. ¿Qué es disconfort? Incomodidad. Claro, que el paciente nunca siente que está cómodo y no sabe ni por qué. De la función, sí. Limitación del movimiento, todo esto se podría traducir en limitación de la Función. ¿Ok? Entonces las alteraciones van a empezar desde una cocontracción protectora, el dolor muscular local, se va a generar los mioespasmos, luego vendrá el dolor miofacial y la fibromialgia, que ya está incluso relacionado con aspectos sistémicos. Sí. Sería bueno que lo lean cada uno de estos detalles. Sé que lo van a leer, pero para que tengan una idea, miren lo que ocurre, y esto lo pone que son en su libro, ¿no? Cuando nosotros tenemos la función normal, hay una alteración. Esa alteración nos lleva a generar una cocontracción protectora. Si esa cocontracción protectora no resuelve, volvemos a lo normal. Si eso no se resuelve, se empiezan a generar molestias musculares locales. Si esas persisten, podría generar mioespasmo. Este mioespasmo puede generar dolor miálgico sistémico, la famosa fibromialgia. Ahora, por otro lado, si esa alteración viene del sistema nervioso central también, puede generar este tipo de cosas. Hay problemas musculares de origen neurológico. Entonces, no todo son dientes. No todo es dientes. ¿Ok? Entonces, eso ya quedó descartado, ya hay trabajos de investigación que han dicho. Es como si alguien dijera, si tú fumas vas a tener cáncer de pulmón. Y hay gente de 80 y tantos años que sigue fumando y se mueren de cualquier cosa menos de cáncer de pulmón. Como también van a haber gente joven que nunca fumaba y se mueren de cáncer de pulmón. ¿Sí? Pasa todo eso. Hay que ver dentro de lo relativo todo eso. Esta contracción si persiste, va a generar dolor muscular local, y esto si persiste generará mioespasmos y este dolor miofacial que podría incluso transformarse en fibromialgia. ¿Ok? Vamos a ver el video del ATM para que ustedes puedan tener una idea de qué ocurre al centro. Distonía. Estamos tranquilos. También puede ser como un efecto, por ejemplo, distonía también la cocontracción protectora. No, ya empieza. Para todo para